Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas al Arte de Curar, este espacio que tiene un compromiso con la salud en el sentido holístico de la palabra. Prevenir para no tener que lamentar. El Arte de Curar se congratula de que ustedes nos reciban en sus hogares, nos permitan ser parte de la familia y cada día a través del canal nacional, a través de Radio Televisión Dominicana, nuestra televisión pública, nos reciben en sus hogares y nos permiten ser parte de la familia. Neri Esteves, psicólogo clínica, muy agradecida de su atención. En el día de hoy, como todos ustedes deben de estar al tanto, hay una situación a nivel de que hay una alarma epidemiológica con relación a un brote de sarampión en Houston, Estados Unidos, después de muchísimos años en que no se conocían casos de esta tan contagiosa enfermedad. El Arte de Curar, siempre empeñados en llevar a ustedes información veraz, útil y que pueda ayudarnos en situaciones como esta. Tuvimos la oportunidad de ir al Ministerio de Salud Pública de nuestra República Dominicana y conversar con la doctora Luchi Vargas, la cual es la encargada de las enfermedades que son infectos contagiosas, pero que se pueden prevenir con vacunas. Ella amablemente nos dio su tiempo, su atención, y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo, mi hijo, coproductor del programa, tuvo el gran placer de entrevistar a la doctora Vargas. A continuación, vamos a poner ese segmento de esa entrevista que tan amablemente ella tuvo la condescendencia de darnos su tiempo. Veamos. Bueno, nos encontramos actualmente en la Dirección de Enfermedades Inmunoprevenibles por Vacunas con la doctora Aida Lucía Vargas, mejor conocida por todo el pueblo dominicano como Luchi Vargas. Doctora Vargas, se ha hablado mucho sobre el sarampión en estos días. Específicamente en Texas, en los Estados Unidos, hay un pequeño brote de sarampión donde cerca de 200 personas están infectadas, más de 20 niños hospitalizados, y sabemos que ya hay una persona que perdió la vida. En Estados Unidos, desde el 2003, no había un caso de alguien que falleciera por sarampión. Sabemos que muchas personas dicen que todo lo que ocurre en Estados Unidos puede afectar a la República Dominicana. La pregunta sería, ¿qué riesgo tenemos en República Dominicana de tener sarampión y qué tanta protección tenemos por las vacunas en este momento en nuestro territorio? Bueno, primero las gracias a ustedes por la oportunidad de compartir información en su apreciado programa que también es mío. Soy parte de su equipo. Mira, con relación a la situación que tenemos, que se ha presentado en Texas con sarampión, son niños, personas en sentido general que no se han vacunado. Por eso la importancia de vacunarse de forma oportuna contra el sarampión, rubeola y papera. Aquí en nuestro país utilizamos la vacuna triple viral a los 12 meses de edad, la primera dosis, y a los 18 meses la segunda dosis. ¿Qué pasa si un niño o una niña no se vacuna? Está en riesgo y pone en riesgo a los demás, lo que ha pasado en Texas, que personas no vacunadas o con esquema incompleto han sido afectados por la enfermedad. Doctora, ¿qué grado de protección o qué tantas personas en porcentaje en República Dominicana se encuentran con las vacunas contra el sarampión aplicadas en este momento? Mira, en el 2022 vacunamos más de 900,000 niños de 1 a 5 años. Esto así, dada que hubo una disminución de la cobertura
por la situación de COVID-19. Quédate en casa, el llamado de quédate en casa. Muchas madres no fueron a llevar a sus niños, a sus niñas de forma oportuna a vacunarse. Entonces, el ministerio tomó la decisión de vacunar población de 1 a 5 años, vacunando más de 900,000 niños y logramos una cobertura del 98.2%. Ya en el 2023 tuvimos una cobertura del programa regular de un 93.2% y en el 24 hemos logrado cobertura de 94.2%. Doctora, ese 94.2% que nos plantea, ¿nos brinda seguridad al pueblo dominicano de que estamos protegidos contra el sarampión? Hay cierta tranquilidad por el avance que hemos tenido con la cobertura, pero un solo niño sin vacunar es riesgo en cualquier parte del mundo, no en este país, sino en cualquier parte del mundo. Una persona que no esté vacunada está en riesgo, poniéndose en riesgo su salud, porque el sarampión, las personas a veces piensan del sarampión, pero ¿qué significa sarampión? Es la enfermedad más infectocontagiosa y que se puede complicar con una bronconeumonía, con encefalitis, puede provocar ceguera, o sea, una serie de complicaciones que no vale de verdad que los padres, madres o tutores pongan en riesgo a sus niños y niñas. Hay que vacunarlo de forma oportuna, su primera dosis a los 12 meses y su segunda dosis a los 18 meses. Y tenemos disponible vacuna en los 1.400 puestos de vacunación que tenemos a nivel nacional. Perdón, doctora, repita eso, tenemos más de 1.436 puestos de vacunación a nivel nacional, no en solo rincón de este país, como decimos en el argot popular, que no esté disponible la vacuna contra el sarampión, rubeola y papera, y no solo esa, sino que tenemos todas las vacunas del esquema regular, que son más de 17 vacunas que tenemos que protegen contra más de 20 enfermedades, y las vacunas son de acuerdo a la edad del niño o la niña. Doctora, una última pregunta. ¿Los adultos deben vacunarse en este momento? Si no hay evidencia de haberse vacunado, deben acudir a cualquiera de estos puestos de vacunación. Recordarle también que en el 2006 se vacunaron en este país más de 5 millones de personas de 7 a 49 años contra sarampión rubeola. En el 2010 hubo una jornada de vacunación de 1 a 5 años también. En el 2018 hubo una y en el 22 hubo una jornada de vacunación también. Pero si no hay evidencia, si usted no está seguro de que usted ha sido vacunado, por favor acuda al puesto de vacunación más cercano. Y más aún, dada la situación epidemiológica del sarampión, que está circulando este virus en algunos países de América, en Europa y otros lugares también. Y si usted es viajero, por favor, vacúnese previo a usted viajar si usted no tiene una evidencia de haber sido vacunado. Reiteramos que tenemos la vacuna disponible en los más de 1.400 puestos de vacunación que tenemos a nivel nacional. Algo importante también, doctor, y es que el país en el 2016 fue certificado país libre de sarampión, rubeola y síndrome de rubeola papera por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Al momento tenemos todavía esta certificación de país libre de circulación. Y lo decimos porque estamos buscando y no encontramos. El año pasado fueron notificados más de 200 casos sospechosos de sarampión al Sistema Nacional de Vigilancia y todos resultaron negativos. Es una oportunidad también para decirle a los médicos, a todo el personal de salud, que toda persona que presente fiebre y erupción, que lo notifique a la Dirección Provincial y Área de Salud de cualquier parte del país, de las 40 que tenemos. Solo fiebre y erupción, con esto es suficiente para ser sospechoso de sarampión rubeola. Señores, hemos conversado con la doctora Aida Lucía Vargas, quien es la encargada de la Dirección de Enfermedades Prevenibles por Vacunas. Doctora Vargas, muchísimas gracias. Para el arte de curar es un placer tenerla y continuamos con el contenido de nuestro programa. Quédese ahí, no se mueva. Como acabamos de ver, tuvimos acceso a esta entrevista con la doctora Luchi Vargas del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, la cual
Ya ustedes han visto cómo nos ha dicho su parecer y cuál es la situación en República Dominicana. Vamos a regresar con el arte de curar en un momentito y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves estará acompañándonos en el día de hoy porque vamos a dedicar el tiempo precisamente para hablar sobre el sarampión, que es síntomas, tratamiento, consecuencias y toda la información que ustedes, la familia del arte de curar y cada dominicano debe de conocer para precaver y no tener que lamentar. Regresamos después de la pausa con el doctor Balcácer Esteves. No se vayan. Gracias, muchísimas gracias por esperarnos pacientemente después de la pausa. Neri Esteves, psicólogo clínica, coproductora del Arte de Curar. Gracias, encantada de que nos reciban en sus hogares. Una de las cosas que generalmente el Arte de Curar hace es que de vez en cuando el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, cambia de rol. Y en vez de ser entrevistador, es el entrevistado. Y yo, su madre, soy la entrevistadora. A veces los roles se intercambian y él es el entrevistador y yo soy la víctima. Porque conmigo él ejerce no el arte de curar, sino el arte de atacar. Y hoy vamos a conversar precisamente, él y yo, sobre él como infectólogo, sobre esta situación del sarampión. Una situación que realmente tiene la condición ya de una alarma internacional y que merece la atención y que el arte de curar le lleve a ustedes información veraz, precisa, concisa y confiable. Ya vimos el video de la entrevista con la doctora Luchi Vargas del Ministerio de Salud Pública encargada de las enfermedades prevenibles por vacuna y vamos a conversar ya con el doctor Balcácer. Héctor Armando, doctor Balcácer Esteves, porque vamos a tener que guardar las formas. Bienvenido al Arte de Curar. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Bueno, madre, nada, estamos por aquí y queremos tratar el tema del sarampión. Tenemos varios días tratando de buscar el momento exacto, preciso, para poder hablar de esta enfermedad, más que nada por lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Para tratar de colocar en contexto a las personas que están viendo el arte de curar, que quizás no han percibido qué es lo que está pasando, es lo siguiente. Los Estados Unidos de Norteamérica es un país que se declaró libre de sarampión en el año 2000. Estamos hablando de que el territorio norteamericano se declara libre de transmisión dentro de su territorio hace 25 años. Pero ¿qué ha ocurrido? Durante todo lo que fue el mes de marzo, todo lo que ha sido el transcurrir del mes de marzo del 2025, se han diagnosticado cerca de 250 casos de sarampión en el estado de Texas. ¿Qué ocurre? Que esto ha sido un brote que se ha presentado de manera primordial o principal en poblaciones donde la capacidad o el proceso de vacunación justamente se ha observado limitado. Y cerca de estos 250 casos que han ocurrido, más del 93% de estos casos ha sucedido en personas no vacunadas. Repito, de esos cerca de 250 casos, el 93% de las personas son personas no vacunadas. Lo que quiere dejar dicho que aquellas personas que no se encuentran vacunadas van a tener un riesgo superior de presentar sarampión. Pero ¿qué otra cosa hemos podido observar? Bueno, en este caso en particular, sabemos que todo lo que ocurre en territorio norteamericano genera preocupación en nuestro país por dos razones. La mayoría de los visitantes a nuestras instalaciones turísticas en República Dominicana son personas que vienen de los Estados Unidos. Pero número dos, hay que recordar que tenemos una gran cantidad de nuestros dominicanos viviendo
en suelo norteamericano. Y por tal razón todas las noticias de este país justamente nos afectan. Hay que llamar la atención que conversamos con la doctora Luchi Vargas, o Aida Vargas, nadie la conoce como Aida, pero hay que reconocer que justamente esa entrevista la hicimos porque queríamos saber qué tan preocupados deberíamos estar. Las palabras de la doctora Vargas son bastante reconfortantes, son palabras que traen bastante paz. Cuando la doctora Vargas dice que en nuestro país tenemos un porcentaje de vacunación en nuestros niños cercana al 94%, lo que quiere dejar dicho que todavía tenemos un 94% de dominicanos y dominicanas que son responsables. Yo no estoy diciendo que los otros 6 no son responsables, pero sí están pisando esa línea de irresponsable. Me doy a entender que no han vacunado a sus hijos. Hay que llamar la atención que dentro de esas personas que en este momento en Texas han padecido la enfermedad, cerca de 30 han tenido que ser hospitalizados, y voy a llamar la atención de lo siguiente. El último año que había muerto un niño de sarampión en los Estados Unidos, escuchen la fecha, en el 2003. Desde el 2003 no había fallecido un niño con sarampión en territorio norteamericano. Y el año 2025 se inscribe como un año donde ocurre un fallecimiento por sarampión en un niño. Lo que quiere dejar dicho que esos niveles bajos de vacunación en este territorio ya cobraron la primera vida. Héctor Armando, realmente es muy preocupante esta situación porque yo soy de las que creo que vacunar es amar. Yo pienso que usted como adulto puede tomar la decisión, si usted dice yo no voy a vacunarme, no me quiero vacunar, no confío en las vacunas, pero usted creo que no debe decidir por sus niños, por esos enanitos que Papá Dios pone a nuestro cuidado y que realmente deben de ser vacunados. Porque una de las cosas, Héctor, que quiero que nos aclare es que una de las ventajas que tiene la vacuna del sarampión es que no solo es contra el sarampión, sino que también nos protege de otras enfermedades y protege a nuestros pequeños. Miren, la ventaja es que el sarampión habitualmente, madre, no se aplica solo como de manera preventiva, sino que el sarampión generalmente en nuestros niños se aplica combinado como SRP. Entiéndase que protege contra sarampión, que es la S, la R contra rubeola y la P contra parotiditis, o lo que la gente llama papera, que no es más que la inflamación viral de las glándulas que se encargan justamente de secretar la saliva para que podamos justamente deglutir los alimentos y comenzar el proceso de degradación. ¿Qué pasa con esta vacuna? Y creo que antes de hablar de la vacuna, quiero hablar un poquitito sobre qué es el sarampión. El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa que se reconoce como una de las enfermedades más contagiosas que conoce el ser humano. Me explico. El 90% de las personas expuestas al sarampión que no tienen defensas contra esta enfermedad viral se van a infectar. Me explico. Si en una habitación hay 10 personas y entra una persona con sarampión y habla, tose, estornuda, en esa habitación, de esas 10 personas, 9 se van a infectar. Usted acaba de escuchar qué tan transmisible es el sarampión. De cada 10 gente que tenga en una habitación y entra alguien con sarampión y habla con ellos, interactúa, tose o estornuda, porque es una enfermedad que se transmite principalmente a través de secreciones. Por ejemplo, si esa persona se pasa la mano por los ojos y abre una puerta y la temperatura es adecuada y usted después abre esa puerta y se metió la mano en la boca, permítame decirle que es muy probable que usted se infecte. Y repito, tasa de infección de un 90%, pero voy a hablar más allá. ¿Cómo se manifiesta el sarampión? Generalmente es una enfermedad que además de producir fiebre, manifestaciones respiratorias, el paciente tiene una erupción en el cuerpo, que es lo habitual y es lo que generalmente la identifica.
Y no solamente eso, sino que fuera de cámara, Héctor Armando me conversaba sobre las consecuencias del sarampión y cómo esto puede generar una serie de enfermedades, de infecciones que son mortales. No se vayan, regresamos. Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en El Arte de Curar, hablando sobre una situación que ha provocado una alarma internacional, y es que por primera vez en más de 20 años en Estados Unidos, en Houston, Texas, hay un brote de sarampión donde ya más de 200 personas están infectadas del mismo y 50 y pico están ya teniendo que haber sido hospitalizados por las consecuencias de este brote. Héctor Armando, antes de ir a la pausa, dejamos una pregunta en el aire. ¿Cuál es el sector de la población que es más severo el efecto del sarampión? ¿Adultos o niños? Mira, madre, la realidad es que el sarampión tiende a ser un poco más agresivo, igual que todas esas enfermedades virales de la niñez. Cuando le da a un adulto, la gente dice, ahí me dio de grande sarampión para matarme. La realidad es que en los adultos tiende a ser mucho más agresivo cuando aparecen los casos de sarampión, pero no podemos olvidar que los niños menores de 2 años, así como los adultos, tienden a tener formas mucho más dramáticas y sobre todo sintomatología más florida. Por último, los niños que tienen deficiencia de vitamina A, repito, los niños con deficiencia de vitamina A tienden a tener casos más severos. Por eso, dentro de las intervenciones que se hacen comunitarias, es que se comienza a brindar suplementación con vitamina A, porque sabemos que la vitamina A es necesaria para que ese árbol respiratorio se mantenga de manera saludable y disminuir el riesgo justamente de complicaciones respiratorias. También las personas trasplantadas, viviendo con VIH, diabéticas, inmunocomprometidas, van a tener formas un poco más graves de sarampión, y no podemos olvidar que en este caso en particular, a los médicos dominicanos y dominicanas vamos a llamar lo siguiente. Desde el 2016 declarados libres de sarampión en nuestro país. Lo que quiere dejar dicho que tenemos poblaciones de médicos que se han graduado que no han visto un caso de sarampión. Por eso cualquier persona con un rash, repito, que comienza en la cara, se va al cuerpo, cuando usted la toca blanquea, y que estas lesiones comienzan como pequeñitas y después se van uniendo, no respetan, o sea, salen en la palma y en las plantas de los pies, usted debe, dentro de lo posible, de notificar ese caso al área de salud en la cual se encuentra, la dirección provincial. ¿Para qué? Para que le hagan justamente las pruebas de sarampión que en nuestro país se pueden hacer. Es una muestra de sangre y nos dice si hay una infección reciente o si esa persona tiene protección contra sarampión. Así que no podemos olvidar esa parte. Deben simplemente notificar estos casos que usted sospecha una probabilidad de sarampión, porque, repito, hay casos circulando fuera del país. En República Dominicana no hay casos de sarampión. La doctora Luchi Vargas lo ha dicho. Le hicieron prueba a más de 200 niños, no han encontrado un caso de sarampión. El ministerio sigue buscando por los reportes, pero no hemos encontrado. No hay sarampión. Este programa es con fines meramente informativos y para que los padres lleven a vacunar a sus niños. Héctor, además antes de entrar a la siguiente pregunta para... también un poquito más sobre la que estaba en el aire. Generalmente los adultos mayores son muy susceptibles a una serie por una serie de circunstancias que es de todo el mundo conocido. Si un adulto mayor no sabe, digamos una persona mayor de 60 años, no está seguro de haberse vacunado, ¿tú les recomiendas que tiene que vacunarse? Mira, madre, las recomendaciones es que vaya al médico. Si usted está preocupado, está leyendo cosas de sarampión, está viendo El Arte de Curar, usted dice, Valcacio, yo no me acuerdo. La vacuna se implementó a partir de mediados de los 60. A partir del 65 ya era una vacuna de uso generalmente universal. Pero ¿qué ocurre? Muchas personas no saben si están vacunadas o no. Usted va a su médico, se puede indicar una prueba.
Hay uno de nuestros anunciantes que es Amadita. Usted le dice, doctor, yo voy ahí al laboratorio de Amadita. Me voy a tomar una muestra de sangre para que me digan si yo tengo defensa contra sarampión. Y de un día para otro, en Amadita le dicen, sí, usted tiene defensa contra sarampión. Ya usted sabe que está protegido. Si usted no sabe y no quiere sacarse sangre y usted se quiere vacunar porque usted le quiere dar el ejemplo a sus hijos de vacunarse, usted se puede vacunar. Recuerden que la vacuna del sarampión generalmente son 2 dosis. Una primera dosis que se aplica al año y la otra que se aplica al año y medio o se puede esperar a los 3 a 5 años. Simplemente son 2 dosis, con eso es suficiente para usted estar protegido la vida entera. Si a usted le dio sarampión cuando niño, usted está protegido también la vida entera. Pero la realidad es que ante la duda, diríjase a un profesional de la salud para que le oriente al respecto y quizá medir, repito, en el laboratorio Amadita, sus anticuerpos, sus defensas contra sarampión. Si usted tiene defensa, usted se olvida de eso y está tranquilo. Buscar ayuda a tiempo, eso siempre es la mejor actitud que usted debe de tomar para preservar su salud. Héctor Armando, ¿cuál es el tratamiento para el sarampión? Mira, madre, ya lo hemos mencionado. Para el sarampión lo más importante es la prevención. Repito, la prevención es el mejor tratamiento del sarampión, que no nos dé. Pero en caso de que se presente una erupción cutánea con fiebre, malestar general, conjuntivitis, datos respiratorios, vaya al médico. Su médico, luego de evaluarle, le dirá, mira, parece sarampión o no, vamos a hacerte las pruebas pertinentes. Se notifica al Ministerio de Salud Pública un caso probable y posteriormente se le da seguimiento. Repito, a la fecha no hemos encontrado casos de sarampión. Más de 200 casos reportados de exantema, o sea, de ese rash, ese salpullido que le da a la gente, y todos los casos han salido negativos. No es que el ministerio no ha salido a buscarlo, es que han salido negativos, y como dice la doctora Vargas, si han salido negativos, ¿qué ustedes quieren que uno le diga? Porque dicen de una vez la teoría de conspiración, no, que están escondiendo los casos. No, si no hay casos, simplemente no hay casos. Pero en caso de que aparezca en algún momento una situación de sarampión, porque pudiese llegar quizá por algún turista, esas personas necesitan primero tratamiento de soporte. Eso es mantenerla hidratada, bajarle la fiebre, controlar el dolor. Y posterior a esto, si presentase alguna complicación, como puede ser una neumonía que se sobreinfecte por bacterias, que es una de las complicaciones, entonces a esas personas se le brinda tratamiento con antibióticos y a esas personas se le da el seguimiento que hay que darle para cualquier proceso viral que tenga compromiso de cualquier órgano o sistema. ¿Cuál es el inconveniente del sarampión? Que ya dijimos que puede producir afección cerebral. Y lamentablemente cuando hay compromiso del cerebro, los pacientes aún sobrevivan, pueden presentar algún tipo de secuela neurológica. ¿Qué significa secuela neurológica? Que usted puede quedar sordo, que usted puede quedar ciego, que usted puede quedar con alguna incapacidad o con alguna disminución de tener un intelecto al que usted tenía previo a esa infección. Usted puede comenzar a presentar convulsiones. Y en el caso más extremo, que fue lo que dijimos de la encefalitis esclerosante subaguda, usted podría llegar a perder la vida justamente por la infección con este virus y las manifestaciones a largo plazo, que como dijimos, habitualmente tiene un periodo de hasta 10 años para que usted presente una complicación de este tipo. Si hemos hablado tanto de sarampión, ¿no le parece a usted que ir a vacunarse es lo más efectivo? Sé que se ha generado una preocupación y es la siguiente, Balcácer, pero es que yo leí un estudio que decía que la vacuna del sarampión se asociaba a autismo. Señores, déjenme decirle algo. A la fecha hay más de 25 estudios que demuestran que la vacuna del sarampión no se asocia a autismo. Repito, más de 25 estudios con más de 100,000 niños donde da cuenta que la vacuna del sarampión no se asocia a autismo. Así que, por favor, vamos a proceder a vacunar a nuestros niños contra el sarampión. Vamos a preguntar lo siguiente. ¿Usted como padre está vacunado contra el sarampión? ¿Usted es autista? No. Así que, por favor, el llamado es, vamos a vacunar a nuestros niños, vamos a ser responsables y no olvidemos que las enfermedades están ahí esperando simplemente que nos descuidemos para aparecer.
Héctor Armando, yo creo que con este programa sobre sarampión, con tu participación aquí en El Arte de Curar, han quedado la mayoría de las dudas puestas en blanco y negro. No obstante, si usted todavía tiene alguna duda, si quiere hacer alguna pregunta, si quiere conocer algo, usted puede dirigirse a @elartedecurarrd en Instagram, o a DR Héctor Valcácer en Instagram, o a YouTube El Arte de Curar, o a Facebook El Arte de Curar. Háganos saber sus inquietudes, que nosotros prometemos que somos de las personas que respondemos, que revisamos, y que aquí ustedes son nuestra razón de ser. Héctor, yo creo que... Nada, madre, creo que agradecer a las personas que nos están viendo. También agradecer a la doctora Luchi Vargas por el tiempo, agradecer Exacto. al ministerio por darnos la oportunidad de poder entrevistar a la doctora. Muchísimas gracias por su sintonía. Escriba sus preguntas que lo vamos a poner aquí en el programa y le vamos a responder agradeciéndole su tiempo que han tomado. Señores, nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias por estar tranquilos ahí. Si en este momento es cuando usted comienza a ver El Arte de Curar, no se preocupe, porque en las redes usted solamente tiene que ir a @elartedecurar o a YouTube El Arte de Curar RD, y puede encontrarnos en Facebook, en Instagram o en YouTube. El Arte de Curar y El Arte de Curar RD. Ahí usted nos encuentra y nos encantaría que nos deje su opinión, que nos diga qué les gustaría ver, qué tema, a quiénes les gustaría que trajéramos al programa, qué podemos hacer para mejorar, porque eso para nosotros es sumamente importante. Estamos conversando sobre el sarampión con el doctor Héctor Armando Valcácer Esteves, médico internista e infectólogo, coproductor del programa, Lolito Mando, mi hijo, el cual aquí está hoy como invitado. Héctor, la pregunta que dejamos en el aire: ¿cuáles son las manifestaciones y las complicaciones que el sarampión puede traer que pueden ser graves? Bueno, madre, mira, cuando estábamos hablando específicamente de esta parte del sarampión, conversábamos algo que tú me habías dicho, Héctor Armando, pero antes, con los niños, cuando alguien le daba sarampión, los papás agarraban y juntaban a todos los muchachitos en una casa y le decían, júntenlo para que le dé sarampión a todito y salgan de eso. Voy a iniciar diciendo de que el sarampión ya dijimos que es una de las enfermedades infectocontagiosas que tiene mayor probabilidad de contagiar, 90%. El sarampión presenta una manifestación que es una erupción en el cuerpo que generalmente comienza en la cara. La realidad es que comienza con unas lesiones dentro de la boca que se llaman manchas de Koplik. Esas manchas aparecen cerca del segundo molar, al lado de las muelas, pero casi nadie se da cuenta. Después de ahí aparece esa erupción en la cara que posteriormente se va al tronco, a la espalda, al pecho y puede tomar la palma de las manos y los pies. Son lesiones que cuando tú las tocas, el niño está como si fuera un guayo con esas lesiones. Cuando usted lo toca, las lesiones desaparecen y vuelven y aparecen. ¿Qué ocurre? Que el sarampión es una enfermedad que se manifiesta, además de esa erupción en el cuerpo, de lesiones en los ojos, y los niños hacen conjuntivitis. Pero además de presentar esos ojos rojos, tienen manifestaciones como si tuvieran un resfriado. Tienen una moqueadera, tienen una gripecita, un malestar general, debilidad. Pero ¿qué pasa, madre? Que no se queda ahí. El sarampión es una de esas enfermedades en la cual los niños pueden presentar neumonía. Y muchos de los niños que tienen que ser hospitalizados es porque tienen cuadros respiratorios y pueden presentar bronquitis, pueden presentar neumonía. Y esos cuadros posteriormente pueden migrar a procesos severos y quitarle la vida al niño. Pero también el sarampión puede producir compromiso cerebral y se sabe que puede producir encefalitis, que es la inflamación del cerebro.
Pero hay niños, sobre todo los que presentan algún grado de desnutrición, madre, que pueden presentar compromiso ocular. Y se sabe que las embarazadas durante ese proceso de gestación pueden presentar compromiso del niño y los niños nacer ciegos. O sea que se sabe que el sarampión puede producir también ceguera. Pero por último, que esto era lo interesante, 1 de cada 1000 personas que se infecten del sarampión, y aquí es donde está el peligro, que los padres muchas veces no se dieron cuenta cuando juntaban a todos los carajitos en una casa, diga, para que se infectaran, es que 1 de cada 1000 personas que padezcan sarampión, imaginemos que lo padecieron a los 7 años, podría ser que cuando cumplan 20, 21, 22 años, presenten un cuadro que le dicen, ay, él tiene una meningitis. Y realmente no fue una meningitis que padeció, sino una complicación del sarampión que aparece 10 años después de haberte dado sarampión, una cosa que se llama encefalitis esclerosante subaguda. ¿Usted está escuchando? A usted le dio sarampión a los 10 años y cerca de 10 a 11 años después, ese virus del sarampión que entró a su cuerpo presenta una complicación cerebral que se llama encefalitis esclerosante subaguda, que escuche que no tiene tratamiento, no tiene cómo usted revertir y la gente se muere de eso. Y dicen, ay, él se murió de una meningitis, se murió de una complicación del sarampión que generalmente tiene como tiempo de evolución 10 años y medio. Entonces, por tal motivo, eso que hacían nuestros padres era un error, pero el error más grande dentro de las complicaciones del sarampión es no vacunar a los niños. ¿Por qué? Porque la vacuna del sarampión es tan efectiva que protegen un 97%. De cada 100 niños que se vacunan, 97 desarrollan defensa contra sarampión. Balcácer, pero van a quedar 3 niños sin protección, sí. Pero si todos los niños en el entorno y todos los adultos en el entorno están vacunados, la probabilidad de que a uno de esas 3 gente le dé es casi inexistente. Por eso cuando la doctora Luchi Vargas habla de que el 94% de nuestros niños están vacunados, es algo que nos brinda paz, nos brinda tranquilidad. Sin embargo, nos hace pensar, ¿quién es ese 6% que no se ha vacunado por el amor de Papá Dios? La doctora Luchi Vargas dice que no hay un establecimiento de los que tienen vacuna del Ministerio de Salud que no tenga disponible la vacuna del sarampión, pero no solamente disponible para niños, sino también para adultos. Si usted es un adulto que no se ha vacunado contra el sarampión, o usted no sabe si le dio sarampión, o usted no sabe si está vacunado, ponerse una dosis adicional tampoco es un peligro. Usted se la puede aplicar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo es el bien común, es el bien mayor. Prevenir que una enfermedad que, como dijo la doctora Luchi Vargas, desde el 2016 somos un país declarado libre de sarampión, no vayamos a tener la amenaza de que comiencen a surgir casos. En este caso, sí, Héctor Armando y yo hablamos sobre el particular, de que esa era una de las costumbres y quizás todavía hayan abuelos, tíos, tías que tengan a su cuidado los niños. Esto es importante. En la medida que usted junta a sus niños con otros que estén afectados de sarampión para salir de eso, está aumentando el porcentaje de posibilidad de muertes por sarampión. Son situaciones que realmente hay que tomarlas muy en cuenta. No es verdad que todos los tiempos pasados fueron mejores. En este caso, lo mejor para nuestros niños es la vacuna contra el sarampión. Y una de las cosas que decía la doctora Vargas era que hay más de 1.400 lugares donde usted puede ir a llevar sus niños a vacunar. Pueden ir los adultos a vacunar totalmente gratis, no tiene que pagar un centavo. Sencillamente es ir,
llevarlos, tomarse ese poquito de tiempo y asumir la responsabilidad y entender que vacunar es amar. Estamos conversando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, coproductor del programa El Arte de Curar. Cuando regresemos, vamos a hablar con Héctor inmediatamente con la siguiente pregunta. ¿En qué sector de la población los efectos, las consecuencias del sarampión es más fuerte, es más mortal? ¿Qué segmento de la población está más en peligro? No se vayan, regresamos con el doctor Balcácer Esteves y El Arte de Curar después de la pausa.